Querido José Luis, consejero de Cultura, Turismo y Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, un placer de nuevo verte por tu casa en Madrid y gracias de nuevo por devolvernos esta visita. Querido Pablo González Menéndez, senador de las Cortes de España, un placer de nuevo, senador por Asturias, de verte aquí en el Centro Riojano de Madrid. Miembros de la Consejería de Cultura, miembros de la Fundación San Millán, donde contamos con la presencia de Almudena Martínez, que es la coordinadora general de la Fundación. Y es que la Fundación San Millán, en el día de hoy, pues ha promovido esta presentación de este libro y al cual tengo que darles la bienvenida a todos ustedes, socios, amigos, a este Salón La Lengua, un salón que respira cultura, cultura riojana, cultura española y hoy con una presentación, como estaba comentando, de altos vuelos, ya que no todos los días tenemos por estos lares a Javier García Turza. Un placer, Javier. Guindilla de oro del Centro Riojano, antes lo estábamos comentando off the record y la verdad que para nosotros es una auténtica satisfacción. Hoy, pues eso, no la ha podido traer porque ha habido ahí, se la ha dejado, ¿no? Pero era su intención y todo el mundo que tiene la guindilla de oro pues tiene que hacer uso de la misma pues para poder sacar pecho de este galardón, el máximo galardón que concede nuestra entidad, el Centro Riojano de Madrid. Y va a presentar su último libro, su última investigación, El Monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura, y como todos ustedes bien saben, porque bueno, hoy aquí hay un público hoy muy erudito, en San Millán están los primeros escritos en lengua castellana y los monasterios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997 y bueno, tanto el de Suso como el de Ayuso. Y tenemos a Javier Turza, que es un auténtico experto del conocimiento, del patrimonio, de los monasterios en general y del mundo emilianense también en particular. Y creo que muchos de los que estamos en esta sala en el día de hoy, que como he comentado antes, rezuma cultura, estamos ávidos de conocer esa parte de las investigaciones y de lo que pasó con esas glosas emilianenses, que será él el que nos dé luz a estos hallazgos y investigaciones, y por el cual te tengo que felicitar por todo el trabajo que hay aglutinado en esa compilación que tenemos hoy aquí con todos ustedes y que luego, si me lo permiten también, podrán adquirir en el exterior, en el hall del Centro Riojano. Así que yo no me quiero tampoco alargar mucho más en esta presentación. Nuevamente les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este Salón La Lengua, esperando y deseando que sea totalmente de su agrado, y a continuación voy a ceder el turno a Almudena Martínez. Ahora. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Inmersos, además, como están en plenas fiestas de San Isidro. Para nosotros venir a este centro riojano es como ir cada día a San Millán, parecido. Nos sentimos siempre como en casa, bien recibidos, bien acogidos. Y en nombre de la Fundación San Millán quiero darles las gracias. Creo que han hecho bien en elegir venir aquí a este acto y a esta presentación, porque más que la presentación de un libro, estamos ante una investigación ardua de varios años en los que Javier García Turza se ha metido de lleno en el archivo de San Millán. Cuando digo el archivo, no son solamente los fondos y el espacio físico de San Millán, sino también otros fondos que están aquí en el Archivo Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional, en la Real Academia de la Historia. Y bueno, pues esta investigación larga, tediosa, las más de las veces, pues ha alumbrado un gran descubrimiento que Javier nos va a revelar ahora y del que probablemente hayan tenido noticia, porque este libro lo presentó hace muy pocos días el presidente del Gobierno de La Rioja, que es además
el presidente de la Fundación San Millán. Una fundación que, como saben, se ocupa no solamente del cuidado de los monasterios de Suso y Uso, sino también a través, sobre todo, de su centro de investigación de la lengua española, de seguir buceando en los orígenes de nuestra lengua, en la historia de esos lugares y de esos monasterios. Y uno, pues, de vez en cuando se encuentra descubrimientos no muy habituales, pero el que hoy nos concilia aquí a todos ha sido absolutamente revelador. Espero que de verdad disfruten de la conferencia. Voy a ser breve porque no han venido a oírme a mí ni al consejero siquiera, sino al verdadero protagonista, que es Javier García Turza. Así que muchas gracias. Bien, pues seré muy breve, pero es verdad que a Javier García Turza había que acompañarle de alguna manera porque lo que ha hecho es algo digno de mención. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos, presidente, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, querido padre prior, muchísimas gracias por acercarse aquí y lanzo ya la invitación a todos los presentes también a que les agradezco de antemano que intenten contar lo que aprendamos hoy aquí, que intenten enamorarse un poco de todo lo que vayamos a contar hoy aquí y que intenten aterrizarlo en la piedra de San Millán, que vayan, que lo visiten con la familia, con los amigos, que es una experiencia de verdad pues digna de ver y digna de sentir, ¿no? Esa visita a esos monasterios, pasar un día en ese pueblo, es algo extraordinario. Quería también agradecer, por supuesto, la hospitalidad del Centro Riojano, que siempre está aquí, es nuestra no voy a decir pequeña, porque es que es nuestra gran embajada. Creo que muchos países de los que tienen embajada aquí en Madrid no tienen una embajada como esta, desde luego. En cualquier caso, muchísimas gracias. Por lo demás, hablar de San Millán es relativamente fácil. Podemos decir que San Millán de la Cogolla, que los monasterios de San Millán de la Cogolla no necesitan presentación, o al menos eso nos parece a los riojanos. Y ahí tenemos el peligro de todo ello. Cuando algo se vuelve icónico, cuando algo se vuelve muy reconocible, tendemos a simplificarlo. Tendemos a, bueno, San Millán de la Cogolla, sí, muy importante, unos monasterios preciosos. Y eso puede, su propia importancia, puede hacernos luz de gas sobre su propia complejidad, sobre lo que realmente significaba un complejo monástico desarrollado a lo largo de tantos siglos, en dos fases muy diferenciadas, ese Suso, ese Iuso prima, ese Iuso prima segunda, que es el actual Iuso, ¿no? Pero que tiene un monasterio por debajo. En las complejas relaciones que se establecen con el territorio desde esa estructura monacal, que se extendían hasta tantos kilómetros a la redonda. Es decir, corremos el riesgo, al igual que pasa con la Edad Media, de simplificar y de ser injustos. Los propios riojanos que hemos elegido San Millán como nuestro símbolo y que el día 9 estaremos allí, el Día de la Rioja, y luego corriendo a atender las europeas. Pero por la mañana tenemos que hacer nuestros actos allí del Gran Día de la Rioja. Entonces, claro, cuando tenemos un monumento del calibre de San Millán, si queremos ser serios, el amor no basta. Tenemos que completar ese sentimiento identitario, ese amor. Yo bauticé a mi hija en San Millán para que se den cuenta un poco del cariz del asunto, ¿verdad? Y lo que hace falta es método, hace falta deslindar, hace falta investigar, hace falta, en el fondo, conocimiento científico. Hace falta conocimiento científico, esto es una redundancia, ciencia y conocimiento es exactamente lo mismo. Es entonces cuando aplicamos método, cuando rastreamos fuentes, cuando organizamos materiales y cuando elaboramos una explicación correspondiente a dichos hallazgos, cuando conocemos mejor toda la historia y cuando conocemos mejor los matices. Estamos en una época muy poco dada a los matices, una época de brocha gorda, ¿no? Vivimos una época de brocha gorda. Por eso es precisamente encomiable el trabajo de historiadores como Javier García Turza, que intentan poner en claro todo esto e intentan hacer que la historia sea historia, es decir, las raíces indoeuropeas de la historia nos remiten a ver, a lo que es algo que sea visible, que lo podamos ver, que el relato sea visible. Pero todo esto con el doble reto de esta época, que es intentar que la I+D, la investigación más el desarrollo, venga acompañada de otra I, la innovación, ¿verdad?, y de otra D, que para mí es la más necesaria y lo hemos estado hablando en el coche, la divulgación.
es necesario divulgar. No vale que el conocimiento busque torres de marfil o grandes estudios llenos de aparatos críticos. Esto lo tiene, esto es un gran estudio, tiene fuentes, tiene tablas, tiene todo lo que tiene que tener. Pero el acierto de Javier García Aturza ha sido disponerlo de una forma narrativa y, desde luego, comprensible para todos los públicos, tanto el que busca el dato más tal y el detalle científico, como el que quiere empezar a comprender la historia del monasterio. Por tanto, enhorabuena, querido profesor, y digo profesor porque lo fue. Antes de darle la palabra, tengo que decir que Javier García Aturza es profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja. Allí me dio clase de los pueblos hispanos en la Edad Media, así se llamaba la asignatura, Espejo de los pueblos hispanos en la Antigüedad, que me la dio el entonces rector Urbano Espinosa. Y Javier García Aturza ha dedicado su carrera científica a esto, a la Edad Media, ¿verdad?, sobre todo en tres grandes apartados, que él me corregirá si me equivoco, pero que en cualquier caso son suficientemente plásticos como para describir su trabajo. Las fuentes documentales hispanas, que es un asunto que tiene su propia aventura en sí mismo, las fuentes documentales hispanas y cómo interpretarlas correctamente, cómo encontrarlas y cómo interpretarlas, que son dos operaciones, ¿verdad? Los monasterios medievales, no solo San Millán, sino un monasterio hermano del de San Millán, que es el de Valvanera, recuperados a la vez por el obispo Toribio Minguella, y que son parte también de la identidad riojana. Y, por último, algo que también forma parte de la identidad riojana y de otras regiones, que es el Camino de Santiago, a través del cual también no poco se puede aprender del medievo. Así que, Javier, yo no quiero extenderme más, pero sí que tengo que decir que para mí es un honor el poder estar aquí presentándote. Creo que el trabajo que has hecho abre muchas puertas y, desde luego, nos ayuda a todos los que no somos especialistas en la materia a acercarnos de una forma rigurosa a la misma, así que ya somos todos tuyos. Si a lo mejor cambiamos la mesa. Sí, eso es. Bien, buenas tardes, creo que se escucha bien. La verdad es que venir al Centro Riojano de Madrid es una caja de sorpresas, ¿no? Porque te encuentras a gente fantástica, a verdaderos amigos que no habías visto desde hacía muchísimo tiempo, y lo más importante, que no los esperabas ver, y la sorpresa es enorme, ¿no? Otros que habían dicho que venían y que no los he visto, otros que por sorpresa aparecen. Vamos, que es un momento realmente, desde una perspectiva personal, francamente bonito, ¿no? Y os lo agradezco a los organizadores, al centro, a la fundación, al consejero, pero no voy a dejar de instituciones, sobre todo, de verdad, gracias a todos los que habéis hecho grandes esfuerzos por estar aquí esta tarde, que me consta además que Madrid es complejo, y ya no te digo si tienes que venir de Jaca a ver a Javier García Aturza, eso es un sacrificio enorme. Bueno, pues ha habido algún loco que ha venido desde Jaca a verme, como si no pudiese verme en Logroño, que está más cerca. Y luego gente que no se pierde una, o sea, gente que en Madrid, vayas donde vayas, allí están, algún emilianense de pro. Por lo tanto, esto pues te llena de emoción, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Bien, como decía Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero claro, tengo que hacer una especie de paréntesis. Este libro pues es fruto de muchos esfuerzos, y no solo de esfuerzos míos, y por eso pues me tengo que acordar, lógicamente, de la Fundación San Millán, del consejero, de Almudena, pero me tengo que acordar también de los padres agustinos, que entre todos, y digo entre todos, pues me he sentido siempre en familia, como estoy aquí en este momento, y desde luego sin su ayuda, sin la ayuda de la institución y sin la ayuda de los padres, pues hubiese sido imposible esta labor. Y además, eso me ha llevado a algo pues, que entiendo que es bonito, y que ha sido pues tratar de homenajear al padre Juan Bautista Olarte, que muchos de vosotros seguro que lo habéis conocido, pues que ha sido pues un prohombre en San Millán, el gran conocedor del archivo, el gran conocedor de la historia de San Millán. ¿Y por qué este interés por Olarte?
porque durante muchísimos años yo me he estado dedicando a otros temas con Claudio sobre las glosas, los glosarios, en donde Olarte no tenía esta centralidad en mis investigaciones. Pues por una sencilla razón, porque creo que éramos un grupúsculo de personas, muy pocas personas, las que teníamos la obra que había ido realizando durante muchísimos años, que era la descripción de cada una de las unidades archivísticas, fuese un documento suelto o fuese un libro de 1000 páginas, siempre escritas a mano, lo fue describiendo y claro, llegó a las 12.987 descripciones, que es toda la información que en este momento hay del archivo de San Millán en San Millán, porque luego otro tanto tenemos aquí en el Archivo Histórico Nacional y los glosarios y otros códices, las glosas, etcétera, etcétera, como veremos pues en la Real Academia de la Historia. Y claro, cuando murió, pues humildemente me planteé, junto con los frailes agustinos, pues hacerle un pequeño homenaje. ¿Y qué mejor homenaje para una persona de estas características que, yo creo, publicar la obra que más renombre le va a dar a lo largo de décadas y de décadas? Porque en este sentido tengo que decir que un libro como este, pues se puede quedar obsoleto en 10 años, en 20 años, en 30 años, según el nivel de investigación que se produzca sobre este tema. Una colección diplomática, o en este caso, una recopilación de todas las descripciones, de toda la información que hay en San Millán, pues esto se quedará obsoleto de aquí a... Ninguno lo vamos a conocer, por supuesto, es decir, décadas y décadas y décadas y décadas. Y entonces intentamos entre todos que, de alguna manera, pues esta información se diese a conocer. Claro, cuando Olarte termina este trabajo, Olarte ya sufría bueno, pues padecimientos físicos muy grandes, de tal forma que, lógicamente, merecía la pena hacer una buena revisión de toda esa información, y es lo que me ha llevado varios años. Y una vez que la terminé, dije, bueno, esto no puede quedar aquí, esto tiene que conllevar de alguna manera pues un estudio sobre lo que fue el archivo de San Millán. Y empecé con la documentación de San Millán. Claro, hasta que me di cuenta que realmente la documentación de San Millán se escucha, es que me están avisando por atrás. No, ya me imagino, pero es que uno tiende a separárselo. Bien, digo que me di cuenta que la documentación estricta de San Millán en San Millán no era suficiente. Y entonces pues me dediqué pues de alguna manera a tratar de completar la información que hay en San Millán con todo lo que en este momento hay, o con una parte mejor de lo que en este momento hay en el Archivo Histórico Nacional, que por los estudios que yo he hecho creo que será otro tanto de lo que queda en San Millán. Bien, el libro en realidad es el estudio del archivo. Son 300 y pico páginas, muy bien iluminadas, con fotografías estupendas, la mayor parte de ellas tratando de aludir al contenido escrito, con lo cual, bueno, pues entre tanta lámina y las 4 cosas que digo yo, pues la lectura se puede hacer relativamente sencilla. Pero claro, esas 300 y pico páginas están completadas con los 12.987 documentos. Claro, y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Bueno, pues para eso, entre mucha gente, pues vimos que la mejor idea era poner un código QR y el que esté interesado, pues marcando ese código QR como si fuese una tabla de un chef, una carta de un restaurante, pues se lo puede bajar directamente al ordenador y tiene toda la colección de documentos de San Millán de la Cogolla. Es decir, que es un libro realmente completo y complejo, completo y complejo. Pero vamos, en absoluto es una labor mía, es una labor
realizada. Me hubiese gustado que hubiese sido en un tándem maravilloso entre Olarte y yo, pero no pudo ser posible. Pero en cualquier caso, ahí queda la obra de Olarte. Bien, estudiar un archivo es estudiar una institución que se ha ido creando a lo largo de muchos siglos. Y a mí el archivo, bueno, yo tengo una formación archivística, me interesa en sí mismo, pero sobre todo lo que me interesa es qué hechos históricos fueron de alguna manera determinando la formación y el desarrollo de ese archivo. Eso es lo que me interesa. De tal forma que una vez que termino el libro, bueno, pues he conseguido no solo estudiar el archivo, sino estudiar, elaborar un esquema histórico completo desde aproximadamente el siglo IX hasta el año 1900. Antes hemos estado hablando aquí de lo que se ha estudiado de San Millán, pero claro, yo tendría que decir, de San Millán sabemos mucho hasta el siglo XIII, o sabemos algo hasta el siglo XIII. Sabemos algo sobre cuestiones artísticas a partir del siglo XVI, pero poco más. Y a pesar de que hay muchísima gente trabajando sobre San Millán. Es decir, que es una institución, como ya se ha dicho aquí, realmente grande. Pensemos, por favor, que su dominio monástico, es decir, su hacienda, llegaba en el siglo XI, XII y XIII desde el Pisuerga hasta el Arga, Pisuerga al Valladolid, Arga en Navarra, Cantabria, País Vasco y Duero. Es decir, ahí estaban los bienes que formaban parte del dominio monástico y su señorío jurisdiccional. Claro, dentro había otros cientos de dominios monásticos y señoriales, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente estamos ante un monasterio potente. Y esa potencia económica, que significa realmente pues que haya podido levantar iglesias realmente majestuosas, de la románica prácticamente no sabemos nada, pero Suso todo el mundo lo conoce y tiene un encanto fantástico. Y luego Yuso realmente es sorprendente. Bueno, eso se ha podido conseguir gracias a la existencia de este dominio. Pero a mí, en lo que más me interesa, sobre todo, poner el foco ahora en este dominio, es que gracias a esos bienes, San Millán de la Cogolla pudo tener un archivo estupendo y entiendo, porque así lo justifico en el libro, que ese archivo, no solo los documentos de carácter económico, de carácter jurídico, las relaciones con el papado, con otros obispos, no, es eso, pero también son todos los códices, es decir, todos los libros que están escritos a mano. Es decir, ese es el archivo. Y la gran biblioteca, la biblioteca antigua, que muchos de vosotros seguro que la conocéis de San Millán, la biblioteca antigua es una creación posterior y que se va a dedicar exclusivamente a libros impresos. Es decir, que estamos ante dos mundos totalmente distintos, complementarios, pero totalmente distintos. Muy vinculados, porque históricamente toda la documentación importante de San Millán de la Cogolla pues ha estado en un lugar para mí paradigmático, como es el infiernillo de la biblioteca, que cuando voy con mis alumnos pues se quedan sorprendidos, ¿no? Ahí la Inquisición y todo, bueno, se le vienen cosas a la cabeza y es algo realmente bonito. Bien, claro, el archivo de San Millán de la Cogolla, y ahora empiezo ya realmente con mi charla, el archivo pues tiene un hilo conductor muy claro, con muchas idas y venidas, porque sobre todo dos grandes prohombres, y con Olarte tres, dos grandes prohombres de entre los monjes y frailes que ha habido en el monasterio, se han quejado siempre, sobre todo dos grandes, Mecolaeta y el padre Romero. Y los dos se han quejado de que mientras unos monjes trabajaban hasta la extenuación por organizar el archivo, había otros que lo que hacían era destruir lo que previamente habían hecho los otros. Y así sucesivamente, es decir, se cerraba el círculo siempre. Se abría un círculo que era la organización
y se volvía a cerrar cuando se desorganizaba todo. Y ese es un poco la vida de cualquier archivo, la vida de cualquier archivo, o de muchos archivos hasta que en el siglo XX pues, realmente adquieren otro valor. Pero frente a ese ir y venir, que en el fondo era ir sumando, hay un paso que es insalvable, y es un paso que se va a dar en el siglo XIX, y que van a ser las desamortizaciones. Y ahí sí que, tengo que decir, si me permitís la palabra, ahí se fastidia todo. Ahí se fastidia todo. Y es de lo que hoy quería hablar por una sencilla razón, porque este libro, que tiene 4.300 páginas, pues de la desamortización creo que he escrito unas 12, 14, pero socialmente supuso pues una pequeña bomba social en Logroño y en los intereses de los logroñeses, y entonces, bueno, pues también hay que hacer caso de los riojanos, y en ese caso, bueno, pues ahí también hay que centrarse en el interés de las personas, oye, pues que les tocas la fibra, por algún motivo en especial. Por eso, bien, nos vamos a centrar en una en particular, que es la desamortización de 1836, la denominada de Mendizábal. ¿Por qué? Pues porque es la que va a provocar, aparte de una destrucción patrimonial enorme, destrucción y dispersión enorme, va a provocar el abandono definitivo de los monjes benedictinos de San Millán, y por lo tanto, pues es la más importante. Lo que no quiere decir que previamente parta de la de 1821 para contar el relato que siempre se ha tenido en cuenta, y terminaré precisamente muchos años después, en el año 1851, para hablar de una serie de cuestiones a mitad de camino entre la novela. Tengo que decir como anécdota que, claro, cuando uno se mete en un archivo, pues normalmente cuando está ante documentación económica o jurídica, pues suele tener escasas sorpresas. Pero de vez en cuando, como en este caso, te da un subidón cuando te encuentras con alguna noticia realmente importante. Bien, en cualquier caso, en la desamortización de Mendizábal hay que decir que se acordó el 19 de febrero de 1836 la declaración en venta de todos los bienes de los monasterios. Fue un proceso larguísimo. Primero eran los monasterios con menos de 12 personas, luego todos, etcétera, etcétera. Y en su artículo primero declara en venta todos los bienes raíces de cualquier clase que hubieran pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y a los demás que hayan sido adjudicadas a la nación por cualquier tipo o motivo. Y ojo, y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de la adjudicación. Es decir, que San Millán en ese momento pasaba a mejor gloria. Claro, la desamortización vista desde nuestra perspectiva, o al menos desde la mía, porque no hay que olvidar que yo soy medievalista, que me he pasado media vida estudiando las glosas, y de repente me encuentro ante esta noticia del siglo XIX de una suma importancia. Y claro, puedo tener una visión distorsionada posiblemente en algún momento, pero para mí la desamortización a nivel patrimonial, cultural y cultural va a ser un auténtico desastre, como digo ahí. ¿Por qué? Pues porque los responsables políticos, que eran los encargados de custodiar los archivos, los libros, los objetos artísticos, pues realmente lo hicieron francamente mal. Entre otras cosas porque no conocían con los materiales que estaban jugando. Igualmente tenían la orden de completar las bibliotecas provinciales, los museos que debían crear, etcétera, etcétera. Pero desde luego en La Rioja no se hizo absolutamente nada. Y aquí en Madrid tardaron muchísimos años en poner en funcionamiento ciertas instituciones. ¿Por qué? Pues porque no había dinero en aquel momento para poner estas instituciones al frente. Y luego, además, también hay que ser realista. Yo no me imagino que en el Instituto de Logroño o en un instituto de Madrid, trayéndose los libros de carácter litúrgico o de carácter espiritual de cualquier monasterio, de cualquier iglesia de España, para que lo lean los niños de 10 años, y en latín. Es decir, que era un despropósito.
era un auténtico despropósito. Otro tema importante es que no se hicieron inventarios. ¿Qué quiere decir? Que en muchísimas ocasiones no se sabe lo que se llevaron. En otras sí, porque da la casualidad de que hay copias de estos inventarios en Madrid, en San Millán, pero no contamos con ningún documento, con ningún inventario original. Todo lo que tenemos son copias. La custodia fue desastrosa. En Logroño, desde luego, estuvieron, atención, desde el año 1836 hasta 1897 y 1899, toda la documentación que hoy está en el Archivo Histórico Nacional. Y estuvo hacinada, abandonada. Los que sois de Logroño y vais a Logroño, sabéis que hay una calle que se llama la calle de la Trinidad. Ahí había un convento que era el de los trinitarios, que por supuesto, como estaba abandonado, estaba así cubierta, y allí estuvieron una parte de los libros totalmente a su aire durante más de 50 años. Y luego, claro, esto para mí es lo crucial. Se llevaron a cabo numerosos apaños y fraudes por parte de los políticos y de los comisionistas. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién puede llegar a ser político en el siglo XIX o en el XVIII o en cualquier siglo anterior? ¿Quién puede llegar a ser político de relumbrón? Aquella persona que tiene las espaldas económicamente cubiertas. Esas personas son las únicas que tienen normalmente una cultura media alta o muy alta. Y esta gente son bibliófilos, es decir, se dedican a coleccionar libros, y son bibliófilos, bibliógrafos, es decir, que se dedican a estudiarlos. Son los únicos que son conscientes de la importancia que tienen los libros. Y cuando estoy hablando de los libros, me estoy refiriendo a libros altomedievales de los siglos X, XI y XII, que son de los que vamos a hablar aquí en este momento. Por lo tanto, la importancia es brutal. Bien, en estas desamortizaciones se perdieron muchas cosas, seguro. Yo, desde luego, pues me he encontrado con algo que me hubiese gustado conocer, como es el becerro gótico. Cuando subís a San Millán, para mí el elemento fundamental es el becerro galicano, es decir, escrito en letra carolina. El becerro gótico está escrito en letra visigótica y es anterior, es del año 1110, perdón, mientras que el carolino es de 1196, es decir, casi un siglo posterior. Bien, la última noticia que tenemos de ese documento, de ese códice, es esta, que la veremos en otro momento. Desaparece. Y yo estoy convencido de que esto no está perdido. O sea, yo pondría mi mano, no la vuestra, sino mi mano en el fuego, a que esto no está perdido. Esto está en alguna casa, con seguridad. Y se perdieron los berceos también, que no queda ningún berceo original. Los berceos que tenemos son del siglo XIV, y si no del padre Mecolaeta del siglo XVIII, que son las copias mejores, dicho sea de paso. Es decir, que las pérdidas tuvieron que ser muy grandes, porque no se inventariaba y por lo tanto nada sabemos de ello. Si se perdieron muchas cosas que desconocemos y que nunca llegaremos a saber, lo que sí que conocemos perfectamente fue la dispersión. Claro, hablar de San Millán de la Cogolla, del archivo de San Millán de la Cogolla, es hablar del archivo que en este momento hay en San Millán de la Cogolla. Antes de 1836, hablar del archivo de San Millán de la Cogolla era hablar de otra cosa. Era hablar, desde luego, de una librería muy potente, de un archivo muy potente y, por lo tanto, de unos fondos fantásticos. Bien, está la biblioteca de la Real Academia de la Historia, en donde se van a recoger los textos a los que aludiré yo a partir de 1851, posiblemente en marzo de 1851, pues las glosas, los glosarios, las vidas de San Millán, los beatos de Liébana, etcétera, etcétera, van a llegar en ese momento. En la Biblioteca Nacional hay 3 maravillosos códices de San Millán, que luego explicaré cómo llegaron a la Biblioteca Nacional. Y luego, pues lógicamente, está el Archivo y Biblioteca Antigua de San Millán de la Cogolla, que en sí mismo, desde luego, merece ya un capítulo tremendo, sobre todo de los esfuerzos que hicieron los monjes por entregar, yo creo que el día de antes, o 2 días o 3 antes de que subiese el funcionario de turno a por los libros, de repartir entre los fieles más fieles del
del monasterio, pues, por ejemplo, todo el fondo que en este momento hay en San Millán, porque si no se hubiese perdido. Es decir, eso se entregó a una familia, la familia del panadero. Y luego, cuando los padres agustinos en 1878 se instalan en San Millán, pues durante un tiempo muy largo se dedicaron a ir casa por casa recogiendo pues todo lo que en un momento determinado el monasterio les había entregado. Es decir, que merece la pena una historia específica sobre este tema. Y de hecho, quiero recordar que algún apeo del monasterio, algún libro de medidas de las tierras del monasterio, algún apeo de estas características, que son todos del siglo XVIII y XIX, han llegado hasta los años, o sea, han ido entrando al monasterio hasta el año 1976. Es decir, que yo todavía confío que después de la aparición de este libro, algún alma cándida diga, oye, pues que tengo esto en casa, ¿qué hago yo con esto en casa? O sea, al final, ojo, tener algo totalmente descontextualizado no sirve para nada. Todo hay que tenerlo en cuenta. Tener un documento o un libro en casa descontextualizado no sirve absolutamente para nada. Bien, el relato que hasta ahora teníamos de cómo habían salido, y ahora nos vamos a empezar ya a centrar en los códices más antiguos de San Millán. Es decir, esos códices escritos casi todos en letra visigótica, la colección más antigua y mejor de España, dicho nada más y nada menos que por Millares Carlo y por Díaz y Díaz, y dos de las cabezas pensantes mejores que ha tenido este país sobre el mundo de la codicología. Y claro, que te digan esto, pues te llena de orgullo. Bueno, pues todos estos códices, que es ahora los que me voy a centrar, todos estos códices se construyeron, se elaboraron en San Millán de la Cogolla a partir del siglo X. Por lo tanto, son libros que los tenemos que contextualizar en una época de desarrollo cultural y económico de San Millán muy importante, francamente importante. Y claro, esos códices se creía que habían salido de San Millán en 1821, y esto lo hemos oído por activa y por pasiva. Yo en la prensa riojana pues me he hartado de leerlo completamente y continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en la desamortización, no del 36, sino en la del 21, en la del trienio liberal, parece que salen, ¿y por qué se sabe esto? Se sabe esto por dos motivos, o se cree esto por dos motivos. En primer lugar, porque el padre Peña, el excelente padre Peña, alude a este hecho en 1957. ¿Y por qué alude a este hecho en 1957? Porque muchos años antes, el padre Romero, que ya he hablado antes de él, dice lo siguiente: entre los pocos papeles que quedaron en el archivo de este convento de San Millán de la Cogolla después de repetidos despojos, hay 4 hojas en que están catalogados los códices que a primeros de marzo de 1821 fueron llevados a Burgos. Esta noticia ya nos va centrando. Y claro, ¿qué es lo que realmente se había llevado a Burgos? El padre Romero nos dice que efectivamente, no en 1821, sino en 1820, habían salido hacia Burgos y nunca más volvieron una serie de privilegios de los reyes bajomedievales, que ya me diréis vosotros qué importancia puede tener de cara a una desamortización unos documentos medievales, salvo que sea para venderlos y para sacar unas buenas perras. Que en el fondo de casi todo lo que estamos hablando es de esto. Bien, el hecho de que llegasen en 1821 a Madrid, perdón, en 1821 de Burgos a Madrid,
implica, especialmente para la Real Academia de la Historia, que es donde se albergan, implica algo importante, y es que salieron hacia Madrid por la legislación vigente dentro de la desamortización. Y por lo tanto, toda la entrada en Madrid es totalmente legal y por lo tanto es de su estricta propiedad, que nadie la ha puesto en duda hasta ahora, por cierto. Por lo tanto, este relato pues conviene muy bien con los intereses de la Real Academia de la Historia hasta este momento. Bien, ¿cómo acabamos con este relato? Bueno, acabamos con este relato de una forma muy sencilla. Desde aquí digo que en 1821 los documentos de San Millán, los documentos viejos, los códices viejos de San Millán, seguían en San Millán, no se movieron hacia Burgos. Y esto lo sabemos por la existencia de un inventario que supuestamente databa de 1821. Y digo supuestamente databa. Y aquí tenemos una página que, por supuesto, yo no veo y ustedes están más lejos y ven, pues, mucho menos que yo. Atención, este inventario es un inventario, es una copia de un inventario, pero quiero que sepan que es un inventario, que sepáis que es un inventario tremendamente culto. Un inventario lo tiene que hacer el funcionario que sube allí a llevarse unos libros. Y no me imagino yo al pobre funcionario de turno escribiendo, primer libro, un códice en octavo de letra del siglo IX, que escribió Leovigildo, presbítero de Córdoba, que floreció en dicho siglo, cuyo libro escribió a instancia de los clérigos o el cabildo de la iglesia de San Ciprián, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan ustedes eso? Imposible. El funcionario que sube allí lo que trata es de poner, oye, libro grande, libro pequeño, ¿de qué trata? De tal, venga, en una línea todo resuelto, como luego lo vamos a ver. Por ejemplo, y este sí que voy a prestar atención, que si tengo un bozarrón yo que se me oye de todos los sitios. He puesto ahí con el número 5.1 que sí que nos interesa mucho, que es otro libro en octavo, y de letra del siglo X, a quien faltan hojas al principio y fin. Y lo primero que en él se halla es un capítulo que de reprimenda a Avaricia y otras cosas místicas, y a continuación de estas, el martirio de los santos Cosme y Damián, y la misa de estos al estilo gótico o mozárabe. Bueno, mucha retranca para escribir esto un funcionario. Ese resumen concierne directamente al Códice 60 de las glosas. Ese es el Códice de las glosas. Que tengo que decir, Códice de las glosas, que en 1821 o en 1836 o en el año 1900 no servía para nada, porque nadie había descubierto todavía las glosas. Es decir, era un librito pequeñín, porque es muy pequeñín, y que no decía absolutamente nada desde un punto de vista estético. Pero ahí lo tenemos, y además quiero que se fijen que tiene 4 líneas, ha durado la explicación. Bien, y aquí tenemos ya, primero tenemos que el códice, que el inventario es un inventario muy potente, que es desde luego un instrumento con el que se maneja el archivero en el archivo, clarísimamente, pero aquí tenemos pues algo que me llamó mucho la atención. Claro, si regresamos a esta lámina, es la misma, vean ustedes que de la raya para abajo, de la raya horizontal para abajo, es el inventario tal cual, que probablemente sea del siglo XVIII, probablemente. El tipo de letra es tan buena, que es prácticamente imposible de deslindar. Y la parte de arriba es esto que ven ustedes. Es decir, que de la parte de la raya para abajo, pues es lo que les he leído, un códice de octavo de letra del siglo IX que escribió Leovigildo, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué me llama a mí la atención aquí cuando me encuentro con este inventario? Pues me llama la atención que, para empezar, una noticia tan importante como que esos códices habían salido hacia Burgos se expone en la página 139 del inventario. Que esto ya de por sí es algo mosqueante. Esto se puede poner en la página 1, pero no en el folio 139. Y además me doy cuenta
de que el módulo de letra de las 3 primeras líneas es mucho mayor que el del resto. Primer punto. Segundo punto, que conforme el que ha interpolado esto, es decir, el que ha puesto posteriormente ese texto ahí, se ha dado cuenta que ha empezado con una letra muy grande y la tiene que ir reduciendo de tamaño porque ve que no va a llegar a acabar antes de empezar el inventario. Y de hecho, si se fijan, aparte de quitar el concepto real del monasterio, pues pone de marzo de 1821 y fueron conducidos a Burgos. Eso ya lo pone a la desesperada, o sea, ya no le cabe nada ahí. Con lo cual, quien ha escrito eso ahí, lo ha escrito, desde luego, cuando sea. Yo me temo que lo escribe en 1836, y luego diré quién. Pero bueno, esto ya son hipótesis de trabajo. Por lo tanto, la interpolación esta deja al descubierto que eso es un añadido posterior. ¿Con qué fin? Desde luego para demostrar que en 1836 ya no estaban, en la desamortización del 36, ya no estaban los códices valiosos en San Millán. Con lo cual, si no estaban, el que se los quede para él. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. ¿Quién pudo ser el autor de esa falsificación? Bueno, esto nos movemos, por supuesto, en pura hipótesis, ¿no? Claro, yo ahí pongo Serafín Estébanez Calderón. Este personaje fue el jefe político de Logroño desde el año 1835 al 36. Este era bibliófilo y además era un bibliófilo compulsivo. Era un bibliófilo compulsivo, que para estos casos es lo peor, obviamente. Es decir, era el responsable de la desamortización en la provincia de Logroño y además es un enfermo de los libros. Cuidado. Y entonces yo pienso que o bien él o alguna persona muy cercana, pues de alguna manera planifican ese texto que hemos visto con anterioridad. ¿Y con qué fin? Desde luego dejar sentado que los códices ya habían salido para esa fecha de San Millán y por lo tanto nadie iba a preguntar por ellos. Ahora, si no salieron en 1821, ¿cuándo se los llevaron de San Millán? Bien, aquí tenemos, en esta copia, porque es una copia, tenemos, pone San Millán de la Cogolla, año 1836, debajo pone, copia del inventario, de los papeles de todas clases, etcétera, etcétera. Este inventario sí que lo hace un funcionario, pero, y me gustaría estudiarlo porque quiero hacerlo, sí que yo creo que se basa en otros inventarios para hacerlo, porque tiene cosas también bastante cultas, ni mucho menos como el anterior, pero tiene cosas interesantes. Bien, el texto es más simple y por lo tanto más rápido de ejecución, y claro, aquí demuestro clarísimamente que todos los códices antiguos y más valiosos de San Millán seguían en San Millán en 1836, con lo cual el relato ya se ha desmontado del todo. Claro, hay gente que dice, hombre, pues pudieron ir a Burgos y regresar de Burgos. Eso no me lo creo, Sacar de paseo a unos códices no es lo normal, ¿no? Pero fijaros, por favor, que aquí es donde me encuentro en el número 2, al becerro gótico que he dicho que me encontré por última vez. Las faltas de ortografía son por copia literal, no es que las haya cometido yo. Por ejemplo, fíjense la calidad, o fijaros en la calidad de los libros. Uno gótico es un gótico visigótico, es decir, siglos X y XI, escrito en pergamino, que es la exposición sobre el Apocalipsis, es decir, estamos ante un beato. Otro libro, Tratados Místicos, el martirio de los santos Cosme y Damián y la Iglesia. De ese he hablado aquí ya. Ese es el Códice 60. Pero fijaros que si antes había
en su descripción había ocupado 4 líneas, aquí se lo ventila en línea y un poquito más. Otro sin forro, unas etimologías, fijaros las veces que habría oído hablar este hombre de las etimologías de San Isidoro, ¿no? Las etimologías de San Isidoro. Claro, estamos hablando, por favor, estamos hablando del libro más antiguo de San Millán, que se copió en el año 933 y que es uno de los elementos para mí claves para demostrar que San Millán de la Cogolla no se crea en el siglo X. Que San Millán de la... Pensemos que la conquista pamplonesa de lo que hoy es La Rioja se produce en el año 923-925. ¿Vosotros creéis que en media docena de años los monjes se van a dedicar a copiar nada más y nada menos un libro que tiene estas dimensiones, abierto, que puede pesar unos 35 kilos, que necesita por lo menos el degüelle, como poco, de 200 becerros, que hay que comérselos? Es decir, que hay que tener una planificación tremenda y hay que tener dinero además para tener esos animales. Claro, con lo cual ese es un elemento fuerte para demostrar la antigüedad de San Millán, aparte de otros muchísimos que hay, ¿no? Bien, por lo tanto, en 1836, con este nuevo inventario, se demuestra clarísimamente que seguían en San Millán los códices más antiguos. Ahora bien, voy a dejar aparcado, en esta lámina voy a dejar aparcado a los códices. ¿Por qué? Pues porque en 1836 salieron de San Millán hacia Logroño carros repletos de documentos, códices y miles de libros impresos. Lo que hoy no está en San Millán. Y en Logroño estuvieron custodiados en el archivo de la amortización, pero también en un depósito de libros en el convento de la Trinidad, que ahí estuvieron muy mal atendidos, y en la biblioteca del Instituto de Sagasta, para que nos entendamos todos. Pero atención, en estos 3 lugares se albergaron hasta que en 1897 y 1899 salieron hacia Madrid docenas de cajas con documentos y libros. ¿Cuántos se robarían en esos 50 años? ¿Cuántos se estropearían en esos 50 años? Esa es la gran duda y la gran pena que a uno le queda por vivir. Bien, y aquí llega un poco lo más granado del asunto y lo que más ha llamado la atención desde un ámbito social y mediático, porque los medios se han puesto como locos con este tema. La verdad es que ha habido una superabundancia de noticias sobre San Millán de la Cogolla, pues la situación del patrimonio histórico en relación a Madrid, el patrimonio histórico riojano con relación a Madrid, etcétera, etcétera, en la prensa riojana, que es de agradecer, porque esto al fin y al cabo va haciendo que cale entre la gente. Bien, aquí entra en escena un personaje realmente, un sabio, también con visos de cierta curiosidad, muy interesante en cualquier forma. Este es académico de la Real Academia de la Historia, es arabista, es historiador y es bibliógrafo. De esto no se salva ninguno. Es decir, amantes de los libros y además gran lectores de los libros. Y pues la verdad es que gracias a conversaciones con distintos compañeros, pues me encuentro con cuatro cartas que aluden a su presencia en San Millán, a su viaje previo a San Millán y a su partida de San Millán. Es decir, que prácticamente nos da todo el relato hecho y lo que importa de este relato. Y tengo que decir que, vamos a ver, todos los documentos en cualquier época, pero en edad moderna o en edad contemporánea, son importantes. Pero los más objetivos dentro de la subjetividad y parcial que cada uno de nosotros podamos tener al escribir nuestras memorias o cualquier carta, pues no decimos lo que sentimos, decimos lo que queremos que se sepa. Pero aún así son muy objetivos
¿Por qué? Pues porque a una persona con la que tienes confianza le cuentas cosas que de otra manera no contarías a nadie. En un documento oficial no se contaría lo que se va a contar en un documento que vamos a ver a continuación. Y en la primera carta, que es del 3 de enero de 1851, el salto que hemos dado, de 1836 a 1851, con lo cual ya nos olvidamos de la segunda desamortización, pero esta es una consecuencia de la desamortización. Se nos dice que este hombre, Gayangos, pertenecía a una comisión para la búsqueda y recopilación de documentos históricos procedentes de monasterios y conventos suprimidos. En resumidas cuentas, este hombre era tan mal la labor que estaban haciendo los políticos en las distintas provincias, que este hombre, delegado por parte de la Real Academia de la Historia, se dedica a investigar de un sitio a otro, a ver en qué situación se encontraba el patrimonio documental y bibliográfico por toda España. Labor harto compleja, como vamos a ver, porque se van a encontrar con todo tipo de dificultades. Y en esa labor de comisionado va a viajar por Guadalajara, Aragón, Navarra y Logroño. Y cuando hablo Logroño me estoy refiriendo tanto a la capital como a la provincia que adquiere el nombre de la capital. Bien, la primera de las cartas se la dirige a Luis López Ballesteros diciéndole, bueno, pues la verdad, diciéndole pues toda la documentación que ha visto por el camino perdida, le dice lo que ha adquirido él por el camino, es decir, que él compra productos desamortizados, no dice otras cosas que no quiero pensar, etcétera, etcétera. Es decir, va contando toda su experiencia a lo largo del camino. Este es el gran arabista y el gran bibliógrafo Pascual de Gayangos. Bien, y esta es la carta a la que quería. He dicho que había 4, las otras 3, esta y las otras 2, se repiten casi literalmente, con lo cual nos indica, desde mi punto de vista, con gran certidumbre, que desde luego está diciendo absolutamente toda la verdad, o al menos toda la verdad que él puede decir, porque tengo serias dudas y que ahora en voz alta pues pondré en evidencia. Si la otra era del 3, que se estaba acercando a San Millán, esta es del 10 de enero, que ya está preparando la salida hacia Madrid, camino de Burgos. Y esta es una carta de Gayangos dirigida también al director de la Academia, a Luis López Ballesteros. Bien, está en Briviescaya. Y le dice, muy señor mío, no tiene, tengo que decir que no tiene, vamos, ni un ápice de que le sobre nada a esta carta. Que no tiene, vamos, es toda maravillosa. Muy señor mío y apreciable director. La voy a leer porque ustedes no, muchos de vosotros no la podéis ver. En marcha ya para Madrid, no puedo menos de anunciarle a usted la grata noticia de que, habiendo pasado a San Millán de la Cogulla, a pesar de las reiteraciones aseveraciones del gobernador de Logroño, quien decía y perjuraba que en San Millán no quedaba un papel y que él mismo había estado hará cosa de un año y que además, bien, lo dejo ahí. Vamos a ver, la experiencia que tiene Gayangos con el gobernador civil de Logroño es sencillamente patética. Patética. Le dice que no tiene nada, pero que no tiene nada, o sea, no hay ni un documento en los lugares a los que he aludido antes, ni en el instituto, ni en el convento de los trinitarios, ni en el centro de documentación de la desamortización. Y además le amenaza, esto lo dice en otras cartas dirigidas a otras personas, porque la verdad es que su epistologio es francamente interesante. Bien, entonces, claro, lo amedrenta, le dice que no suba a San Millán. ¿A qué va a subir a San Millán? Y además se lo dice reiteradamente. Claro, esto, si me permitís la palabra, esto, bueno, pues le escama al académico. Bien, dice, y que él mismo había estado hará cosa de un año, y que además, dice, de hallarse alguna cosa, es decir, si usted allí encuentra algo, habría necesariamente de habérmelas, Gayangos, con el señor obispo de Calahorra,
a la sazón, a ver si me acuerdo, Miguel Irigoyen era este personaje. Vamos, que le echa al obispo prácticamente, ¿no? Tendrá que habérmelas con el obispo de Calahorra, a quien se había hecho la entrega formal del monasterio. Es decir, el propietario era el monasterio. Perdón, el obispado. El propietario era el obispado. Y no solo le entrega al monasterio, sino que le entrega todo lo que contenía por haber sido destinado a casa de misioneros. Yo me imagino que para esa fecha probablemente ya estaban en comunicación con los franciscanos de Bermeo. Pienso. Bien. Y todo lo que... Vamos a ver. Pues bien, en un cuarto, y aquí ya viene lo novelesco, en un cuarto, pues, del referido convento, cuarto que había estado cerrado durante 8 años, es decir, se había tapiado, porque él utiliza en otras cartas la palabra tapia, la palabra tapiado, y que yo quise ver, me he hallado 64 volúmenes, que son los que hoy están en la Academia de la Historia. En realidad, vamos a ver, hablamos de 64 volúmenes que hoy, digamos que están... que se han multiplicado hasta 69 porque alguno no forma una unidad y han preferido separarlos, que no formen una unidad. Y por eso, bueno, pues, pero en cualquier caso, 64. Y dice, me he hallado 64 volúmenes manuscritos de la mayor antigüedad, la mayor parte iluminados y formando parte del antiguo archivo de San Millán. No queda ninguna duda. Es decir, que se los ha encontrado allí y que además son emilianenses. Y lo más curioso, que se los han encontrado tapiados. Claro, la pregunta es, ¿y quién los manda a tapiar? Yo, sinceramente, que soy muy mal pensador, estoy convencido que el Serafín Estébanez está por ahí detrás o algún acólito suyo, clarísimamente. Y el hecho de que digan 8 años, me da lo mismo poner ahí 8 años que 18. Es decir, este tipo de información que vamos a ver ahora de quién la recibe, puede ser cierta o no. Yo no sé si habré hecho bien, confiesa el académico, pero luego me revestí de autoridad y a pesar de las observaciones del buen fraile, ¿qué es lo que sucede? Que cuando sube a San Millán, allí se encuentra a un pobre fraile, iba a decir a un desgraciadín de fraile perdido, que era el custodio del monasterio, porque el monasterio está abandonado desde el 36. En el monasterio no vive nadie. Y este hombre está allí, delegado por el obispo, me imagino que sería un fraile que viviría en el entorno, en algún pueblo de los de alrededor, y, bueno, pues estaba allí, se daría una vuelta por la mañana y otra vuelta por la tarde para que no entrase nadie a robar lo que quedaba todavía bastante, ¿no? Y entonces, claro, se lo encuentra, vamos a ver que me he perdido, pero luego me revestí y a pesar de las observaciones del buen fraile, dispuse que se pusieran en sacos y se trasladasen a Nájera en caballerías. O sea, él dispone, y ahora veremos por qué. Claro, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo un fraile que lleva allí algún tiempo, me consta que los cambiaban cada X años, pues para que no, me imagino, para que no sufriesen tentaciones de ningún tipo, o compras de ningún tipo. Pero una persona que sabe que están escondidos ahí, frente a otra persona que puede oler que hay documentación y muchos libros en San Millán, como vamos a ver todavía, pero desde luego dudo mucho que supiese que esos 64 códices estaban ahí y que los buscase. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hace a hablar al pobre fraile? ¿Qué métodos utiliza? ¿Qué métodos utiliza? Pero bueno, esto forma parte de mi malsana cabeza, pero no cabe duda de que desde luego el fraile no cantó porque sí. Eso está muy claro. Bien, por lo tanto, dispuse que se pusieran en sacos
y se trasladaran a Nájera en caballerías. Allí reside un sujeto conocido de nuestro compañero Gobantes, quiero decir que aquí realmente estamos ante, si me permitís, una casta intelectual realmente importante. El cual queda con encargo de ponerlos en cajones, el sujeto, y dirigirlos al director de fincas del Estado, es decir, Hacienda, Madrid. Estamos, insisto, en el 10 de enero de 1851. Y sigue la carta. Si el hallazgo hubiese sido de menor importancia, ahora él es consciente de que ha encontrado allí una mina, pero una mina absoluta. Hubiera dispuesto se mandasen a Logroño para que desde allí se trasladasen a Madrid. Y mirad lo que pone. Pero recelando que el gobernador les echaría mano, me he tomado la libertad y estoy pronto a aceptar toda responsabilidad del hecho de salvar a todo riesgo esta interesante colección de códices, la más antigua y mejor de España. Bien, ¿por qué es importante esta carta? Esta carta es importante por muchas cosas. Primero, porque nos demuestra que aquellos códices que supuestamente habían salido en 1851 no habían salido, había sido un relato que a alguno le interesaba mantener y conservar. Porque claro, yo me imagino a cualquier político o cualquier erudito subiendo a San Millán una vez que hubiese pasado ya todo el problema político de las desamortizaciones y poder coger los libros que estaban tapiados en el propio monasterio, sin ningún tipo de miedo, de temor alguno. Y ese es el tema, ¿no? Por lo tanto, no salen en 1821, en 1836 están, en 1851 están y están tapiados. Pero claro, no quiero pasar por alto, para mí, una de las cosas más importantes de esta carta, y es que él dice que ha ignorado al gobernador civil. Pensemos, por favor, que si estamos dentro de la legislación propia de la desamortización, el íter, es decir, el camino, la vía que tiene que seguir esos códices, hubiese sido San Millán de la Cogolla, gobernador civil de Logroño. Y el gobernador civil, cuando hubiese sido, si es que se hubiese producido ese envío en algún momento, los hubiese mandado a Madrid cuando hubiese podido, o querido, Pero claro, si eso es grave en sí mismo, que se salta, y él lo dice, o sea, es decir, y estoy pronto a aceptar toda responsabilidad del hecho. Realmente, moralmente, él siente que no está cumpliendo legalmente, o mejor, que no está cumpliendo con la legalidad pertinente. Pero por otro lado, él es consciente de que el propietario del monasterio no es el Estado, de que los libros que hay dentro del monasterio pertenecen, como el monasterio, al obispo, al obispado, con el que no se pone en contacto. Y claro está, ante estos antecedentes, pues a este hecho lo podemos llamar como nos dé la gana. Pues si somos finos, bueno, pues porque pues la documentación se sacó, bueno, fraudulentamente, pero si queremos realmente recoger lo que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues eso es un robo porque se saltó clarísimamente el camino del propietario, pues se los podía haber entregado tranquilamente al propietario. No en vano, uno de los archivos más importantes de La Rioja es el de Calahorra, que es una maravilla. Bien, pero va a haber otros robos dentro del mismo paquete, que quiero que los conozcáis, aunque no sea más que por curiosidad. Además de los 64 códices que ya hemos hablado, llegaron a Madrid por la intervención de Gallangos otros 5, otros 5 se agenció Serafín Estébanez. Este es el jefe político que había en Logroño entre el 35 y el 36. Hay que decir que en el 37 esta gente duraba muy poco en el cargo. En el 37 está en Mallorca. Es gente que está dando la vuelta al mundo constantemente, ¿no? Bien,
Este es un señor que, como he dicho, es un coleccionista compulsivo, que llegó a formar una de las bibliotecas más notables que existieron en España en el siglo XIX. Pues bien, damos un salto de 1836 a 1873. Ese salto es así de sencillo porque cuando muere Serafín, sus hijos no tienen ningún interés por los libros, o al menos tienen más interés por el dinero que les puedan dar por los libros. Claro, estamos hablando de libros, es que estamos hablando de Beatos de Liébana, es decir, que eso en el mercado yo no me imagino que podrá costar. Y entonces, o unas comedias de Terencio, son obras antiquísimas, ¿no? Y entonces ellos deciden venderlas. Bueno, Hacienda teme que estos libros acaben en el extranjero, directamente los incauta y los subasta. De tal forma que van a ir a parar 3 a manos de la Biblioteca Nacional y 2 a la Academia de la Historia. Y tenemos un comentario del Apocalipsis de Beato, las comedias de Terencio, las epístolas de San Jerónimo, un salterio y un códice misceláneo. Es decir, de estos 5, desde luego, 3 sorprendentes, pero sorprendentes. Tenemos otro, que ya he leído al principio, por cierto, porque era el primero de la relación de la copia del inventario de 1836, tenemos otro que está en la biblioteca del Palacio de Zabalburu, de Madrid, que, claro, este Francisco de Zabalburu, pues es una persona que compra absolutamente todo lo que cae en sus proximidades, y se va a hacer con un códice, que lo mismo que podía ser de San Millán, podía haber sido de cualquier otro sitio, y bueno, y está en su biblioteca, y es, insisto, otro códice fantástico. Bien, y ya con esto termino porque es muy tarde. En conclusión, bien, tengo que decir que gracias a la prevención de los monjes exclaustrados y al interés de los frailes agustinos recoletos cuando van a ingresar en San Millán, pues hay que decir que una gran parte de la documentación y de los códices y de los libros de San Millán, una parte, no una gran parte, se salvó. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer los benedictinos antes de salir por piernas? Pues lo que van a hacer es entregar todo lo que pueden, hasta donde llegan, a la gente, ya he dicho antes, más fiel al monasterio. Prácticamente todo lo que hoy queda del archivo se le entregó al panadero. El panadero murió y cuando llegaron los agustinos se pusieron en contacto con su hijo que era el propietario de toda la documentación. Y el hijo se desentiende de todo. Y el hijo lo dona al monasterio. Bien, por ejemplo, eso es muy importante. Como también es importante, que quiero que sepáis, que de los 10.000 libros que aproximadamente, de las 10.000 joyas que aproximadamente hay en este momento en la biblioteca antigua del monasterio, por cierto, arquitectura maravillosa, unos 7.000 se quedaron en sus puertas, en las puertas de la biblioteca, se sacaron de la biblioteca y no se llevaron nunca a Logroño porque el jefe político o el gobernador, me da exactamente igual, no tenía fondos para alquilar carretas con las que poder bajar los libros a Logroño. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Y así se escribe una parte de la historia. Pero sí que tengo que decir y agradecer que de alguna manera, si no es por la labor de los benedictinos y si no es por lo primero que hicieron prácticamente los agustinos cuando llegaron a San Millán, que es ir puerta por puerta, pues de alguna manera tratar de volver a formar, a congregar todo lo que había quedado en los pueblos del valle, que al final fue mucho lo que salió del valle, pero es mucho lo que queda todavía en San Millán. Y en cuanto a la labor de Gallangos, pues hay una de cal y otra de arena, como todo en la vida. Pues claro, movido por el objetivo de llevarse los códices a Madrid, actuó de manera clandestina, es decir, de forma secreta u oculta, esto lo dice el diccionario de la Real Academia, especialmente para aludir al representante de la ley, y por lo tanto arbitraria, de tal forma que en él pesó más la voluntad, su voluntad, que la ley.
y además ignora al propietario auténtico. Claro, ante eso pues a uno le quedan muchas dudas. Otra cosa es que luego, y esto lo tengo que decir, otra cosa es que luego la administración del Estado en los años, en la década de los 50 del siglo XIX, pues tratase de blindar la llegada de toda esta documentación con una legislación ad hoc, con una legislación propia, ¿no? Ese es otro cantar. Pero en cualquier caso, que salió de La Rioja, que salió de San Millán de forma clandestina y totalmente arbitraria. En otras palabras, en ningún momento siguió los cauces reglamentarios establecidos al efecto, que eran entregar los libros al gobernador de la provincia. Eso sí, y esta es realmente su lado positivo, debe reconocerse en su favor que mediante esta actuación los libros antiguos llegaron a la Dirección de Fincas y desde allí se remitieron a la Real Academia de la Historia, en donde hoy se encuentran. Desde luego, Gayangos podía haber actuado de otra manera totalmente distinta y los podía haber sacado a la venta en cualquier lugar. Porque desde luego, si no hubiese escrito al director de la Academia en varias ocasiones, nadie se hubiese enterado de su paso por San Millán, y fue lo suficientemente honrado como para hacer las cosas lo mejor posible. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo pretendía explicar aquí esta tarde es que desde una perspectiva histórico-social, porque hay que pensar, y creo que todos los que estáis aquí, que sois riojanos, pues veis el asunto como yo, que todo el tema de las glosas, de los glosarios, de los códices antiguos, hombre, pues forman parte un poco o un mucho pues de nuestra identidad territorial. Al fin y al cabo, nosotros somos vino, pero no todos somos vino, es decir, de vez en cuando también nos gustan otras cosas. Y además, dar ese toque cultural, pues a nadie molesta. Y yo creo que es importante centrarse también en este toque cultural. Alguna persona en una conferencia que di hace unos días en Logroño, pues me preguntaba, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Encadenarnos en el palacete de gobierno de...? Digo, no, lo que hay que hacer es, de alguna manera, divulgar el asunto, hacer mucha pedagogía. Y hacer mucha pedagogía por la siguiente razón, porque mis alumnos de segundo y de cuarto de carrera empiezan a saber qué es una glosa, qué es un glosario, cuando yo se lo explico. Es decir, no han oído hablar nunca de ello. Y tiene además cierta lógica, tiene cierta lógica. Y entonces, ¿quiénes estamos realmente sensibilizados con este tema? Bueno, pues las personas que ya vamos entrando en cierta edad, que tenemos un interés pues muy especial porque nuestra tierra pues le vaya un poquito mejor, no solo en cuestiones económicas, que también, sino en cuestiones culturales, que de alguna manera se nos tenga en cuenta cuando pedimos algo, que tanto no es, que lo que queremos es, por favor, que se nos cedan 3 meses para organizar una exposición en San Millán de la Cogolla. No se quiere nada más, nada más. Y bueno, y por ese motivo pues me llevó a ir y encontrarme con todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Sois muy pacientes porque aquí desde luego frío no hemos pasado y no os habéis movido nadie. Habéis aguantado como auténticos campeones y campeonas. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, lo mejor de venir aquí es encontrarte, bueno, pues con gente de lo más insospechado, pues que te alegran la vida por un rato y que te das cuenta además que esa relación es mucho más profunda de lo que esperabas. Espero no haberos defraudado, espero que hayáis aprendido alguna cosita. Y si alguno tiene alguna pregunta que no sea indiscreta y que yo sea capaz de contestar, pues encantado. Yo quería preguntar una cosa, no sé si es muy discreto o no, pero ¿se puede deducir de lo que acabamos de escuchar que los códices que se llevó Gayangos pueden ser de la Iglesia Católica todavía? Porque si se llevó unos códices en un momento en que el monasterio dependía del obispado y todo su contenido, y se los llevó
sin permiso del obispado, lo lógico es pensar que todavía la Iglesia Católica tiene una acción reivindicatoria, entiendo yo. Vamos a ver. Yo tengo un hermano sacerdote ya mayorcete y con mucha experiencia a sus espaldas. Y entonces él me habla siempre de todos los convenios que firma, los concordatos, que firma la Iglesia con el Estado a lo largo de la historia. Y muchas veces acaban siendo papel mojado. Es decir, esto para un obispado que no ha tenido nunca ninguna relación con los frailes ni los monjes, o con las monjas, que lo estamos viendo ahora en un caso multifamoso, vamos, que esto ya es ni la campaña de Cataluña, ni la Champions del Real Madrid, no, aquí las clarisas de Belorao, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema que tiene el obispo primero de Vizcaya y ahora de Burgos? Que es que no tiene ninguna jurisdicción sobre ella. Que es que la jurisdicción, y corrígeme Pedro, la jurisdicción les viene de su superior que está en Roma, o del provincial. Pero el obispo, hombre, vamos a ver, el obispo puede ser consejero, puede ser lo que queráis, pero de alguna manera jurídicamente no se debe a ellos. Por lo tanto, ahí la Iglesia, vamos, no va a decir nada. No, bastantes problemas tiene la Iglesia como otras instituciones como para meterse en esto. Y además, yo creo que la jurisdicción del la legislación del siglo XIX, yo creo que esto también lo tiene relativamente bien resuelto. Otra cosa es que con la visión del siglo XXI las cosas puedan ser distintas. Nosotros lo que pretendemos, y digo nosotros, bueno, pues una serie de investigadores, mi hermano Claudio de por medio, es que, hombre, si estos fondos tan maravillosos, porque son maravillosos, tenemos que decir que estamos ante la librería, no hablo biblioteca, ante la librería, pues probablemente más importante de España, posiblemente comparable con la de Silos, pero claro, hay que pensar que la de Silos en gran parte procede de San Millán, porque fue copiada de San Millán. Luego está Ripoll y luego está a la altura de muchas europeas. Es decir, que tenemos una colección fantástica. Entonces, esto no es de la Academia de la Historia. La Academia de la Historia lo tiene en custodia. Harto complejo, O sea, quiero decir que no estoy quitándole importancia al asunto. Esto es de patrimonio del Estado. Y como es de patrimonio del Estado, que yo sepa, los riojanitos todavía seguimos siendo Estado, al menos de momento. De momento. Nadie ha pedido la independencia y en cualquier caso ahí seguimos. Igual cualquier día lo hacemos. Y claro está, algún derecho tendremos que tener sobre esos bienes patrimoniales, que pueden ser los de tenerlos allí durante 3 meses o el tiempo que se decida, bajo las medidas que los expertos de la Real Academia nos marquen. Y mira que en San Millán de la Cogolla hoy creo que hay muchas medidas de seguridad. No me cabe duda de que tenemos algo que es exactamente igual de valioso o más, que son las arquetas de San Millán. Las arquetas de San Millán, estamos hablando de cosas muy potentes, por no hablar de códices, etcétera, etcétera, en la misma línea. Yo por eso creo que ese argumento, no. Y solamente una cosa, ¿y de quién es entonces ahora mismo San Millán de la Cogolla? Como monumento, como San Millán de la Cogolla es de propiedad de la Orden. De la Iglesia no, de la Orden Agustina. De la Orden Agustina. Vamos a ver, te voy a poner, yo no sé si eres de La Rioja. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Valvanera, con la que he tenido muchas relaciones, hizo la tesis doctoral yo sobre Valvanera, etcétera, etcétera. Valvanera desaparecen los benedictinos hará ¿cuántos años? 3, 4, antes de ayer. Entonces, claro, mientras encuentran una orden, digamos, potente, institucionalizada, no digo que la que hay ahora no lo esté, por favor, pues tipo agustinos, mientras encuentran, digamos que la orden benedictina le cede el monasterio al obispado, o se lo entrega al obispado, es decir, esto es vuestro. Pero claro, ¿el obispado qué hace con un monasterio? ¿Qué hace con un monasterio? Pues lo que tiene que hacer es tratar de buscar
a alguien, cuando digo a alguien me estoy refiriendo a una congregación que quiera venir. En este momento están los del Verbo Encarnado, quiero recordar, que son pues 3 chicos, 2 sudamericanos y un italiano. Y claro, está en manos de la Iglesia. En este caso sí que está en manos de la Iglesia. En el momento que por allí aparezcan los agustinos, los franciscanos, los no sé quiénes, me imagino que la diócesis dirá, oye, ahí lo tenéis, una preocupación menos, porque ahora son preocupaciones. Porque la jurisdicción, insisto, de la Iglesia con relación a los frailes y a los monjes es cuasi nula. Es cuasi nula. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría insistir en algunos de los puntos que tú ya has insistido. Primero, que es muy importante respecto de los fondos. Respecto de los fondos tanto para lo que es su conocimiento como ha dicho también el consejero para su divulgación. Me ha gustado mucho la mención que has hecho del padre Olarte, que él me introdujo ahí en esa biblioteca y hasta puso encima de la mesa pues el cartulario. El becerro Galiano. No, la copia de Minguella. Ah, Minguella. La copia de Minguella, sí. Pero Minguella, yo me he referido 2 veces a Romero, al padre Romero. Sí. La escribió él. Sí. Lo que pasa es que luego tomó el nombre de... Sin embargo, te animo a seguir luchando por la historia y lo que es la conservación, pero quiero insistir en una cosa, en la importancia de esos fondos. Por ejemplo, cuando la Fundación Telefónica digitalizó una parte de esos fondos y los puso en la red, yo vi una ventana abierta, por ejemplo, para un tema que es muy desconocido en España, que es la historia de los matemáticos en la época del siglo de oro. Que entonces lo mejor de Europa estaba aquí y sus obras están ahí, en San Millán. Sin embargo, ¿sabes por qué fracasé en ese empeño en la Universidad Autónoma? Porque los chicos no querían saber con el latín. Y entonces todavía se continuaba escribiendo todo en latín. Quiero decir con esto que tenemos ahí unos fondos muy grandes, muy profusos para estudiar, para divulgar y para trabajar sobre ellos. Bueno, yo te voy a contestar dándote una satisfacción, por lo menos parcial. Vamos a ver, esto lo haría mucho mejor el consejero y además pues sería propio de su lucimiento. Pero vamos a ver, yo me he pasado 2 meses... Claro, tenemos, de San Millán de la Cogolla, tenemos ya todo descrito. Tenemos todo descrito. Es decir, documento por documento. Entonces he preparado los 13.000 documentos que están perfectamente instalados en sus carpetas correspondientes, en sus legajos correspondientes, perfectamente identificados. Es decir, que si tú pides la caja 325, el número 6, porque sabes tú que hay ahí una donación real de fulanito a menganito, ahí te la vas a encontrar. Entonces lo que hemos hecho ha sido preparar toda esta documentación, que salen casi 100.000 digitalizaciones. La hemos preparado ya para empezar a digitalizar. Es decir, que eso al menos está en camino. Eso está en camino. Lo que tú planteas, me imagino que será en relación a los libros. Sí, efectivamente, es a los libros. Claro, ahí, vamos a ver, ahí desde luego no cabe la digitalización. En principio, te digo no cabe, la digitalización total, en principio. Sino que habría que hacer una selección. Y sería el momento, además, pues bueno, no digo ahora coger al consejero que no. Ya bastante, ya le he metido un gol yo, más no. Pero cogerlo en otro momento y decirle, oye, vamos a coger esta docena de libros y vamos a tratar de digitalizarlos. Es una cosa sencilla.
No tienen nada que ver las dificultades de los libros con relación a la de los documentos, pues no hay que hacer descripciones. Es una cosa muy sencilla, es una cosa muy sencilla. Y a la larga tampoco es barato, tampoco es caro. Y voy a decir más, hay una ventaja con los libros, y es que hay otros ejemplares de esos libros por España o por Europa, cosa que con los documentos no. Es decir, si se pierde un documento de San Millán del siglo XIII o del siglo XIX, ya no hay más, es decir, esa información se ha perdido. Con un libro no pasa eso. Por lo tanto, yo pienso que tampoco es tan descabellado comenzar con esa labor, pero primero, por favor, déjanos acabar la digitalización de la documentación. Muchas gracias. En 2006 se publicó un libro por el Consejo Superior de un tal Miguel y Cristina Álvarez, que viene la carta esa de Gallángos, y citan una Real Orden de la reina Isabel II, creo que es del 49, que la citó también Carmen Iglesias el día que presentó tu hermano el estudio de las rosas helenses y emilianenses, en la cual se basaría la legalidad de la salida de los documentos por Gallángos. Dice que se basa en una Real Orden que manda a la Academia de la Historia que recoja todo el material que hay por España. Yo ahí distinguiría dos cosas. Distinguiría claramente dos cosas. Primero, la fecha de salida, que realmente puede estar sustentada por alguna legislación, porque al fin y al cabo... Ellos hablan de una Real Orden de Isabel II, es la década moderada, creo que es de 1844. Creo que Carmen Iglesias la citó el día que se presentó. Pero claro, nosotros lo que estamos aduciendo, no podemos meternos en la legislación pura ahora, en este momento, propiamente dicha. ¿Por qué? Pues porque todavía es necesario un conocimiento cabal de toda la legislación que se dio y que se hizo al respecto, pero sobre todo a partir de 1951, que esa es la que hoy en día no se conoce a la perfección. Y claro, yo no la puedo estudiar, eso lo tiene que estudiar un historiador del derecho que conozca mucho el tema de las desamortizaciones. Por lo tanto, es un tema ya muy prolijo. Y claro está, ella vino a decir de alguna manera que salieran legal o ilegalmente, porque ella ya estaba al tanto de esto, porque claro, a mí lo que me interesa decir es que salieron ilegalmente. Se saltó a la autoridad gubernativa y se saltó la autoridad del propietario. Se la llevó, lo robó. Lo que pasa es que estaría la Real Orden. Perdona, si su propietario... Si su propietario... de Miguel y Cristina Álvarez... Que no, vamos a ver. Si su propietario es el obispado, este señor se lo tenía que haber entregado al obispado. Punto. O estaba confundido Gallángos, que también puede ser. Entonces, ella dijo en un momento determinado, ya conocedora, digamos, de forma informal, por el propio presidente de estas investigaciones, vino a decir que saliendo legal o ilegalmente, lo que no cabe duda es que la legislación a posteriori, una vez que ya llega toda la información a San Millán, a Madrid, perdón, a la Real Academia, confirma la propiedad de la institución de esos códices. Eso lo haría el concordato del 51, creo que se firmó en el 51, entre el Vaticano y el gobierno de la época. Estaba Juan Barba Murillo. Probablemente. Pero en cualquier caso, pero hubo leyes que expresamente otorgaron la propiedad a la Academia, al margen del obispado. Por eso he dicho antes, contestándote a ti, que este tipo de acuerdos o de concordatos con la Iglesia pueden ser muy light, son muy light, pues porque ellos no tienen nunca jurisdicción sobre los frailes y los monjes. Y en ese sentido, bueno, pues se lo toman pues de manera deportiva, si me permitís la expresión. En cualquier caso, aquí hay una cosa evidente. Se sacan de forma clandestina y arbitraria y como historiador yo ya poco tengo que decir. Ya tendrán que ser los juristas, ya tendrán que ser los expertos en derecho o, atención,
atención, aquellos expertos en historia contemporánea especializados en la labor que tiene que llevar a cabo, por ejemplo, un gobernador civil. Es que este señor se está saltando a la torera toda la normativa existente. Y de eso mismo él tiene dudas. ¿Ah? Es que estos citan la Real Orden esa y Carmen Iglesias la citó también, que dijo que salieron legalmente. Claro. Dijo, Salir legalmente, no salieron legalmente. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. Han sido muy amables. Muchísimas gracias, Javier. Y nuestro compromiso desde el Centro Riojano para seguir divulgando todos los acontecimientos e investigaciones que ha llevado a cabo y que se conozca toda esta realidad, y ojalá algún día veamos esos códices en San Millán de la Cogolla. Y ahora, qué mejor forma de poder continuar con esta tertulia que brindando con un vino de Rioja. Lo haremos en la sala contigua, en el hall del Centro Riojano. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.